Familia de la fe, les saluda el pastor evangelista Elvis de Cristo del Ministerio Internacional del mismo nombre del programa, Una Mirada de Fe. Si usted no tiene iglesia, le recuerdo, tiene una casa que le espera con los brazos abiertos, donde está nuestra ubicación en Loarque a partir de las 10 de la mañana los días domingos, miércoles altar de oración y adoración, a partir de las 6:30 de la tarde tenemos discipulados también, todos los viernes cada 15 días, altares de oración a las 4 de la mañana, una iglesia que servimos dentro y fuera también del templo, vamos así, los basureros, crematorios, y donde Dios determine que la palabra de Dios tenga que llegar. Así que cordialmente invitados, si usted no tiene una iglesia, quiere estar con nosotros, Loarque en Tegucigalpa, le espera con los brazos abiertos. Nos puede llamar, escribir el número en pantalla. Nosotros con gusto le damos la dirección y le esperamos para que usted pueda ser orientado, direccionado bajo el fundamento de la palabra. Es un honor estar con ustedes, pastor y evangelista Elvis de Cristo del Ministerio Internacional, Una Mirada de Fe, con nuestro productor Marcos Jiménez, al cual bendecimos siempre, agradecido por su fina atención para poder sacar el programa al aire y asimismo llegue a sus hogares o donde quiera que usted esté en este momento. Le bendecimos en Cristo Jesús. Si usted gusta ayudarnos a compartir la señal, se lo vamos a agradecer a través de la página CBS, Centro Visión Satelital, o Elvis Ávila. Ahí va a encontrar el programa en vivo, en diferido, y así usted nos ayuda a compartir, otros puedan recibir y alimentarse de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya en breve estarán nuestros pastores internacionales para poder juntos compartir de lo mucho que Dios nos entrega. Le invito a que nos pongamos en acuerdo, en oración, para que Dios el Padre pueda dirigirnos a través de su Santo Espíritu. Padre bueno, tú que estás en los cielos, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por el alimento, el techo, la ropa, Señor, y toda clase de bendiciones que nos das, Señor, cada día. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Dios eterno. Bendito sea tu nombre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de consuelo, de fortaleza. Bendito Dios, que a través de la oración nos podemos comunicar contigo, Señor, también perdonando, Señor, que a los que nos han ofendido, como nosotros te pedimos perdón a ti, Señor, por todos los pecados conscientes, inconscientes y subconscientes, Señor. También límpianos. Te lo pedimos de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor. Si hemos hecho lo malo delante de tus ojos, a cuentas estamos contigo, Señor. Sé tú con nosotros, Señor. Apártanos de toda tentación, de todo aquello que no te agrada, Señor, lo que no viene de ti, bendito Dios. Gracias, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Cristo de la gloria. Nos cubrimos con tu sangre bendita desde la coronilla de nuestras cabezas hasta la planta de nuestros pies, Señor. Habla a través de nosotros, Señor. Nos hacemos invisibles para que tu Rey de Gloria te haga visible y hables a tu pueblo a través de nosotros, Señor. Con tu palabra de sabiduría, de exhortación, de consejo y dirección, Señor. Pero sobre todo, que seamos oidores, pero más que oidores, hacedores de tu palabra. Tuya es la gloria. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te decimos amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una Mirada de Fe con nuestro amado evangelista internacional Noel Canales, hombre de Dios que ha sido llamado para traer una palabra siempre del reino. Qué honor, Pastor Noel, tenerle nuevamente en el programa Una Mirada de Fe. Amén. Amén. Hay que compartirla a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha indicado. Y nosotros bajo el tema, en la tercera parte, la oración en su tercera parte, estábamos aprendiendo que Dios no quiere que hagamos oraciones repetitivas, oraciones mecánicas. Dios no le agrada eso. Nosotros tenemos que hablar con Dios con toda confianza, con toda libertad, como hablamos con nuestros familiares. Así es cuando uno tiene esa comunicación con el Padre continuamente, uno desarrolla una
un diálogo de confianza, uno expresa todo su sentir con toda humildad, le recuerdo, para llegar al trono de la gracia, como resumiendo un poco de lo que hemos aprendido, también tenemos que pedir perdón y limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu para que nuestras oraciones no sean estorbadas, no haya ninguna raíz de amargura o algún pecado oculto que pueda obstaculizar nuestra oración y asimismo recibir la respuesta para lo que estamos pidiendo siempre en la voluntad del Señor. Y bueno, nos habíamos quedado en la tercera parte, en el versículo que el Señor nos decía, cuando oren así, oren según Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9, y dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pastor Noel, y aprendíamos que más que pedirle a Dios, diga conmigo, es agradecerle. Muchos solo van a Dios: dame, ayúdame, prospérame, cuídame, bendecime, y ni siquiera le dan gracias a Dios por un día más de vida, gracias por estar con techo, con alimento, con salud y cuántas cosas más. Dios primero quiere nuestra gratitud, y aprendíamos que la Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, alabadle y bendecir su nombre. Nunca entre al trono de la gracia siendo un pidigüeño. Usted llega, nosotros llegamos al trono de la gracia para pedir, más que pedir, diga conmigo, esa gracia. Yo no tengo nada que pedirle, Él nos da todo, pero obviamente luego de eso hay peticiones, hay deseos de nuestro corazón, y lo exponemos bajo la regla de oro que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Y eso es parte, Pastor Noel, de la introducción que damos en su programa Una Mirada de Fe. Precioso, pastor, y es que esta es la oración modelo, pastor amado, sí, la que Jesús le enseñó a sus discípulos, donde Jesús les enseñó clarito cómo es el Padre, cuántos elementos de la verdadera oración contiene el Padre nuestro. La oración, pastor, y los que nos escuchan, la oración es el idioma del Espíritu. Por medio de esta misma, el cielo se acerca a la tierra. ¿Qué es entonces? Pues orar. Orar es hablar con Dios. En la oración modelo de que hablamos ahorita, pastor, del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos enseña los elementos básicos que hay dentro de esta oración poderosa, amado pastor Elvis. Amén. Amén, así es. Y Dios nos da los elementos cómo podemos tener oraciones efectivas, oraciones bien dirigidas al trono de la gracia, reitero, para que sean escuchadas y respondidas según la situación. Por eso nuestro Señor, dando esos elementos, nos dice: venga a nosotros tu reino. En ese orden nosotros pedimos. Porque reitero, si no tenemos paz, lo decíamos, Pastor Noel, vamos al Señor: ayúdame, bendecime, gracias por todo, y vamos como a 1000 por hora. Ahí no mostramos paz, no mostramos que estamos ante un Dios que nos da seguridad, nos da confianza. Pastor, pero usted no sabe lo que estoy viviendo. Pero usted no vaya fuera de paz al Señor, porque Él dice: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, ¿de qué? El reino de paz, el reino de confianza y libertad. Entonces uno serena su espíritu, va con paz en el corazón, se la pide al Señor, y ahí usted empieza a orar. Pero si usted va a 1000 por hora, eso no agrada al Señor, porque como dice la Biblia, sin fe es imposible agradar al Señor, sin paz es igual. ¿Por qué? Porque entró acelerado, como que: Señor, solo te voy a extender mi oración y ya no quiero hablar contigo. Uno se serena, como dice un buen dicho en Honduras: sereno moreno, tranquilo Elvis, me pongo en paz y ahí voy a tener una mejor comunicación. ¿Es así o no, Pastor Noel? Me voy a comunicar de mejor manera. Uno le dice: Señor, venga a nosotros tu reino, el reino de paz, para poder evangelizar y alcanzar a los perdidos, para poder orar por otros. Y ahí uno encuentra paz. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de nuestras situaciones adversas y difíciles de vida. Son tips que, si usted los aplica, nos contará, dará testimonio, nos escribirá de las maravillas que Dios está haciendo, no solo en su vida, sino en la vida de los demás. Por eso Jesús dijo: antes que vayan a orar al Padre, digan: mi paz os dejo, mi paz os doy. El reino de Dios yo no la doy como el mundo, no se turbe. ¿Qué está turbado? Como Marta, afanada, haciendo esto, aquello y lo otro, y Señor, ayúdame. No. Uno va reposado en su alma.
por muy dura, difícil que sea la situación, Pastor Noel. Mire qué tremendo, pastor, y cuando nosotros, como ejemplo lo pongo, a veces pasamos situaciones difíciles, pastor amado, que no tenemos salida. Ahí es donde nosotros, que el Espíritu Santo, así como le dijo a Jesús, que lo llevó al desierto, por medio de la oración, nosotros vamos al Padre, ahí nosotros nos encerramos en nuestro cuarto y pegamos la frente en el piso en humillación al Señor. Y qué respuesta las que hay, amado pastor. ¡Wow! ¡Qué precioso! Dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y encontremos paz en Él, depositando las cargas en Él. ¡Qué precioso está! Mire, amado pastor, el que no ora, el que dice que es creyente y no ora, no es nada, pastor amado. Tenemos que tener esa comunión íntima con el Señor, como dice el Salmo 25:14, dice que la comunión íntima con Jehová son aquellos que se acercan a Él con corazón contrito, humillados delante de Él, y en Él tendremos paz, en Él tendremos una respuesta. Pastor, yo recuerdo que cuando comencé a hacer los primeros pininos y oraba, las cosas sucedían, pero rápido, pastor amado. Qué preciosa es la oración. En la oración usted encuentra adoración. Qué lindo es adorar al Señor. La adoración solo conoce una ruta, amado pastor, y esta es la ruta del cielo. ¡Aleluya! Y nuestras oraciones, ¿dónde van a caer? Dice que va una copa en el cielo y ahí están nuestras oraciones con incienso al Señor. Qué precioso es adorar al Señor. Qué lindo es hablar con Él. Qué lindo es adorarlo a Él y resaltar no la persona mía ni la suya, pastor, sino resaltar el nombre de Jesús, nuestro Dios. Mire qué precioso es que Jesús le enseñó a sus discípulos cómo orar. Dice que Él en Marcos 1:35 se levantaba muy de mañana, dice la palabra, Jesús, y se iba a un lugar desierto y ahí oraba al Padre. ¡Qué precioso! Mire, si no oráramos, pastor, nuestra vida sería una vida de fracaso, de muerte, porque la oración nos inyecta vitamina. Es cuando una planta necesita agua, hacia el ser humano, cuando oramos necesitamos esa vitamina del cielo para soportar tanta tempestad aquí en la tierra, pastor amado. Así que qué precioso es hablar con Dios, amado pastor Elvis. Amén, amén. Maravilloso hablar con Dios en un ámbito, diga conmigo, de paz. Por eso vamos dando paso a paso cómo el Señor nos direccionó para tener, repito, oraciones que sean respondidas. Creo que ese es el éxito de alguien que busca cara a cara al Señor, que, reitero, Él ponga su oído, pero si no hacemos como nuestro Señor Jesucristo nos instruyó, el enemigo va a ganar ventaja. ¿Por qué? Porque va a traer confusión y Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, reclamamos al Espíritu de Dios que venga a nosotros tu reino. Y viene el Espíritu de paz a nuestra vida y ahí es donde entramos en confianza con Dios. También Jesucristo nos dijo en un segundo elemento. Primero, venga tu reino, después nos dice, hágase tu voluntad. Vamos paso a paso. No nos adelantamos ni retrocedemos para enseñarle de manera correcta. Para no hacer una mezcolanza, vamos con el pastor Noel instruyéndole paso a paso. Amén. Lentamente para que usted anote. Sé que estas llaves espirituales a mí me han servido de mucho cuando las he llevado y he visto las respuestas. Amén, pastor Noel. Así es, pastor. Dios de desorden, las cosas son en orden, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, pero ya cuando el Espíritu se mueve, el Espíritu trae orden, paz, calma. Pues el Señor nos dice, aparte de pedir paz, pidan su voluntad. Uno entra en paz, en confianza con Dios, en esa seguridad de que Él nos escucha. Entonces ahí uno dice, Señor, no sea como yo, sino como tú. Hágase tu voluntad. Para ello le invito a que vayamos. Anote, por favor, si usted gusta, el versículo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Lo tiene? Si lo tiene, lo leo para usted. Primera de Juan 5, 14 nos dice. Y esta es la confianza. Mire, cuando uno tiene paz, ¿qué tiene? Mire los pasos. Y cómo la Biblia se interpreta con la misma Biblia, Mateo y Juan, la carta del apóstol Juan. Y esta es la confianza. Venga a nosotros tu reino de confianza. ¿Qué tenemos en quién? En Él, en Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él
nos oye. Y quien desea que Dios le escuche, creo que todo tiene un total y 100% amén, un rotundo amén. Y esta es la voluntad, que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces uno le ora en paz, en confianza, como dice el apóstol Juan. Señor, tengo confianza en ti. Pero eso es clave en una oración. Hágase tu voluntad y no la mía. Y esto me hace eco de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba orando en el Getsemaní. Dice que tenía tal presión, tal dolor, tal tristeza, tal agonía que, Pastor Noel, amado televidente, dice que brotaban gotas de sangre. El temor, la angustia se apoderaron de su mente, de su alma. Él recuerde, él era Dios, pero era 100% hombre. Él sabe lo que venía en camino para con él. ¿A quién le ofrecen la cruz y va a brincar de alegría, Pastor Noel? Pero él, en medio de todo eso, esta es la confianza que tenemos. Diga conmigo, en medio de los... Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ve, por eso qué importante es seguir instrucción. Si hay algo que yo le digo a la iglesia, sigan instrucción, no se salten los pasos, sigan las cosas y háganlas bien. ¿Por qué? Porque uno ve la mano poderosa de Dios. Y Jesús le dice, no sea como yo, no sea mi voluntad, sino la tuya, hágase tu voluntad. Él ahí rinde su alma, sus emociones, y se sobrepone a esa situación adversa, terrible, que el maestro estaba viviendo, Pastor Noel Canales. Qué tremendo, pastor. Mire, ese texto bíblico que leyó usted es el texto que a mí me llena de la confianza. ¿Con qué confianza llegamos al trono de la gracia? ¡Qué confianza! Que cuando nos arrodillamos, aleluya, estamos acercando el cielo hacia la tierra y la tierra hacia el cielo, y atamos aquí, se desata ya. Qué lindo, pastor amado. Es que mire, la oración del cristiano amado. Por eso digo yo, usted no debe ser un cristiano anémico. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a la voluntad nuestra, a la voluntad del Señor. Pastor, y más adelantito hay una palabra esa del 5, primera de Juan 5:14, pero mire que dice, el 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho. O sea que, mire qué tremendo, está la petición, y si hacemos una y no se cumple, esperemos que está en el corazón del Señor. En cualquier momento Él nos da esa respuesta maravillosa. Mire, pastor, tantos ejemplos que tenemos, tantas cosas que hemos pasado cuando tenemos situaciones difíciles. Qué lindo es que el Señor nos enseñó a orar. Ese Padre nuestro amado, venga tu reino. Qué precioso, pastor. Dice, el alabar a Dios por su reino, porque tuyo es el reino. Dios es el Rey supremo del universo. Él es el Rey de la iglesia. Qué lindo, pastor. Mire que yo hablaba de esto, que nosotros ahorita somos la novia del Señor, pero una vez que estos cuerpos vuelen al cielo, aleluya, nos casaremos con Él. ¿A través de qué? De orar, pastor amado. El pueblo de Dios tiene que aprender a orar, tiene que acercarse a Él. Qué lindo, es como cuando yo platico con usted, pastor, por teléfono, y nos estamos una hora pegaditos. Así es, hablar con Dios, enamorarnos, conocernos. Qué lindo, Él nos conoce. Y mire, pastor, qué precioso lo que tocó usted en el Getsemaní, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 39 hacia abajo, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, que el Señor nos dejó ejemplo. El Dios humanizado, el Dios encarnado en un cuerpo, como el suyo, como el mío, qué lindo, nos enseñó a orar al Padre. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad y no entréis en tentación. Mire que cuando uno se encuentra tentado, pastor, lo mejor es irse de rodillas delante del Señor. Amén. Señor,
Tú me das la salida, porque, Señor amado, yo no tengo una respuesta, Señor. Padre, mi carne, Señor, está con deseo de esto, pero, Señor, tu palabra dice, Padre, en el nombre de Jesucristo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire qué lindo es que orar, pastor, ahí está la victoria del cristiano. Aleluya. Usted tiene que ser un hombre de oración. Mire, Jesucristo dice en su palabra, dice, y el Señor se apartó de ellos, distancia como de un tiro de piedra. Hay que apartar un lugar, un aposento. Un cristiano debe tener un lugar apartado. Por eso yo el otro día decía, pastor, qué lindo es orar de madrugada. Usted hablaba de eso. Yo lo estaba escuchando a usted el domingo que decía Salmo 63:1 y me tocó ese salmo. Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Qué lindo, pastor amado. Este es el evangelio del reino, pastor Elvis de Cristo. Poderoso, poderoso, amén. Ahí están secretos que están en la misma palabra. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Mire qué interesante. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa? Yo sujeto mi vida a la voluntad del cielo que se haga aquí en la tierra. Que lo que Dios determine va a estar bien. Llegar a ese punto requiere mucha madurez. Ora por un familiar. Señor, hágase tu voluntad. Y ora, y ora, y ora. Obviamente oramos para que se sane, para que no muera si es una enfermedad de muerte. Pero primero sometemos esa oración a la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. ¿Sí o no? Sí, amén. Conmigo, en el cielo y en la tierra. Yo le enseño a la gente cuando voy a orar por un enfermo de muerte. Mire, yo no hago milagros, pero si Dios determina sanarlo, lo va a levantar y lo va a sanar. Pero tengo que ser realista. Si Dios determina, porque dice la Biblia que nuestros días están contados en su mano, Él tiene contado nuestra vida. Si Dios determina llevárselo, ¿qué va a ocurrir? Voy a aceptarlo, me dice. ¿Por qué? Porque primero se le instruye a la gente, pero hay hombres de Dios, perdón, que no van a juzgar, que dicen, no, Él se va a levantar. Y yo, porque yo oro y porque tengo la unción y la fe, tenga la voluntad, usted, pastor, es la voluntad. Entonces usted queda mal, queda como un mentiroso y una mentirosa. Perdone que le hable a... Pero yo le estoy hablando reino con el pastor Noel, por ahí creo que está el pastor Juan Bonilla también ya incorporándose. Le estoy hablando oraciones que van al cielo para descender a la tierra. ¿Qué ocurre? Si el enfermo se sana, gloria a Dios. Si el enfermo se lo lleva el Señor, la familia que va a pasar va a tener resignación cristiana, decimos en buen hondureño, va a tener la paz. Venga a nosotros tu reino, ¿sí o no? Estoy hablando Biblia. Va a tener el consuelo para aceptar que si vivimos, diga conmigo, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, hermana, acepta la voluntad de Dios. Mire del que Señor somos, aleluya. Con sabiduría, uno no ora lo torpe, uno no va y aconseja lo torpe a la gente. Yo así le digo, vamos a orar, pero Dios determinará su voluntad. Entonces la gente se somete a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Dios le va a dar la confianza, la fortaleza, el gozo, el testimonio. Para una u otra cosa, la oración será efectiva. ¿Se da a entender, Pastor Noel Canales? Mire, pastor, precioso. El que no entiende, como dice usted, pastor, el que tiene oídos que oiga. Mire qué precioso es. Es que en la oración, ahí está el secreto, pastor, en la oración. Mire que si yo fuese Jesús, si yo fuese Jesús en ese tiempo, ¿para qué orar si yo era Dios? Pero Él nos dejó el ejemplo. Cuando nos encontramos en tribulaciones difíciles que no podemos nosotros, no hay salidas, ahí es el momento de orar. Pero importante lo que decía usted, pastor. Fíjese que yo tuve un hermano en Cristo que oró por un enfermo y el enfermo se murió y el hermano se afligió y se descarrió porque no se sanó. Es que es la voluntad del Señor, pastor Juan. Dios le bendiga, pastor. Qué lindo tema estamos tocando, la oración. Qué lindo. Entonces, pastor, sea que se sane o que se muera, la misión del creyente es orar, porque es la voluntad del Señor si lo quiere tener vivo o se lo quiere llevar. Así que, pastor, qué buen tema la oración, porque mucho pueblo de Dios no ora, pastor amado. No ora, no habla con el Señor.
y Dios anhela que escucharlo. Bueno, dice la Biblia, hay un texto, creo que está en Salmo 5:3, dice que Él nos conoce la voz a cada uno de nosotros. Lo voy a leer, pastor, dice Salmo 5:3, lo voy a buscar aquí. Mire qué precioso lo que dice. Él nos conoce, Él conoce la voz del pastor Elvi cuando está muy de mañana alabando al Señor. Dice, ahí está mi siervo. Dice, mire lo que dice. Oh Jehová, dice, de mañana oirás mi voz. Mire qué precioso. Ahí está el pastor Juan, dice el Señor, cuando está orando muy de mañana. Él nos conoce su voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué esperar? La bendición del Señor. Cuando usted tiene esa intimidad con el Señor, cuando usted tiene esa comunión con el Señor, como los grandes hombres del Señor, como Pablo, como Pedro, como Juan, tenían esa comunión íntima con el Señor. Bien. Entonces, cuando hay esa comunión, bueno, la Biblia dice que todo lo que pidiéramos orando, creyendo, lo recibiremos. Amén. Así que, qué precioso tema, pastor amado. Maravilloso. Bienvenido, pastor Juan Bonilla, desde la bella nación de Panamá. Y estamos en el punto, pastor Juan Bonilla, retroalimentándolo un poco cuando Jesús nos dice, enseñándonos a orar, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Así uno le enseña a las personas y la persona, uno mismo, va a aceptar la soberanía, la voluntad de Dios. Diga conmigo, yo no quiero nada fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Eso es importante, un modelo. Decirle a Dios, yo no quiero nada fuera de tu voluntad, porque el diablo hace milagros. El diablo también puede meter mano, pero es un poder engañizo, dice la Biblia. Un espíritu de error se puede meter, pero yo quiero todo lo que venga bajo la mano poderosa de Dios, bajo su voluntad. Pastor Juan Bonilla. Amén. Amén. Pastor, perdón, disculpe, tiene activa su cámara, pastor amado, o si no es algún interfaz en la conexión, disculpe. Bueno, no aparece, pero igual escuchamos su voz. Me imagino que ya por la conexión, pastor, le escuchábamos. Claramente, sí. Gracias. Amén, no, se entiende. Amén. Amén. Bien. Aleluya. Sí, pastor, eso es muy sabio.
Amén. Sí, pastor, y es que ahí, pastor, se corre el peligro, le decía el pastor Noel, en lo que usted estaba ingresando, que uno puede prometer cuantas cosas. Dice el Señor que te viene un viaje, dice el Señor que te va a dar $100,000 para la deuda, pero si la voluntad de Dios no es esa, ¿por qué? Porque quiere darle un escarmiento para que él sea un buen mayordomo, pastor Juan, porque desea que dependa de él y no de esa persona que le va a proveer, pastor. Por eso es la delicadeza de orar con sabiduría, pastor Juan Bonilla. ¿Sí? Amén. Así es. Amén. Correcto. Amén. Así es. Amén, pastor. Y eso es la importancia, Pastor Noel, porque este punto es muy importante. Muchos quieren torcer la mano de Dios. Y perdón que lo pongo por ejemplo, es que yo soy el evangelista, el Pastor Noel Canales, y tenés que responderme. Es que yo soy el que te sirvo, es que yo soy el ungido y esto, aquello y lo otro. ¿Serán oraciones bajo la voluntad de Dios, Pastor Noel Canales? Pregunto, ¿verdad? Es cierto, hay que tener una fe desafiante, pero creo que Jesús aquí nos pone un límite también por la limitante del mismo ser humano. Pastor, y mire que es que tenemos, mire, la Biblia es tan clara y tan correcta y nos da esa autoridad a la palabra. Amén. Orar por los enfermos. Mire, cuando se murió el cantante Julio Melgar, hombres de Dios fueron a orar y no sucedió nada. Y dieron palabras de vida y no era la voluntad del Señor. ¿Cómo quedan los siervos? Quedan mal delante de la gente porque oran y dicen que se va a sanar y lo veo levantado y este hombre va en otro nivel, y tal vez no es así, es como decía el pastor Juan, es la voluntad del Señor. Pero cuando yo leo esta palabra en Marcos 16, cuando leo en Marcos 16, pastor, ¿decía algo, pastor Elvis? En eso, escuchaba una adoradora que obviamente es una mujer de Dios, pero creo que en el afán de querer ser escuchada por Dios, no vamos a aceptar un no de Dios, dice en la oración. Ah, sí. Creo que ahí la adoradora, Pastor Juan, no sé si lo has escuchado, pecó, no la juzgo porque todos nos equivocamos, ¿verdad, Pastor Juan, Pastor Noel? Pero ella dice, no vamos a aceptar un no de Dios y el hombre muere. Es que hay un tema interesante. Amén. Cuando inicia el Señor a darnos la clase de qué es la oración, en lo que es la oración modelo, lo primero que introduce es: sin humildad no vengas a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, sin humildad no vengas a orar. Y eso que hizo esa mujer, con todo respeto, que se merece como dama y como hermana cristiana, eso fue un acto de arrogancia.
Sí, yo un así. acto total y completamente de arrogancia. Hermano, la Biblia dice que nosotros somos polvo creación del Señor. Lo que nosotros tenemos es por su misericordia. Lo que somos es por su misericordia. Si nosotros respiramos es por su misericordia. Porque en verdad nosotros no merecíamos ni siquiera que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Eso lo hizo como un acto de amor. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir nosotros, pecadores, sucios, manchados, con malos pensamientos, con tantos errores e imperfecciones en nuestra vida? ¿Cómo le vamos a exigir a un Dios santo y perfecto de esa manera? No, hermano. La clave de la oración es la humildad, es poner nuestra frente en el piso. Amén. Esa es la clave de la oración, humillarnos delante de Él en todo momento. Y pues bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Pero cuando usted ve eso, esas personas orando de esa manera, exigiéndole a Dios, reclamándole a Dios. Mire, los grandes hombres del Antiguo Testamento que podríamos citar, por ejemplo, Jacob. Jacob pasó el Niágara en bicicleta. Amén. Y nunca le exigió a Dios. José fue vendido por sus hermanos, fue acusado injustamente de intento de violación, fue preso, etc. Y nunca le alzó la voz a Dios. Wow. Sin embargo, cuando tomamos el acto de Moisés, el Señor le dijo a Moisés, háblale a la piedra, y él agarra la vara molesto y le pega a la piedra. Mire las consecuencias. Sí. La consecuencia fue que no pudo entrar al reino, a la tierra que él había prometido. Hasta por la gracia de Cristo fue que él vino a entrar. 1400 años después, cuando el Señor se transfigura, que le permita a Moisés estar ahí junto a Elías. Pero fíjense, mire todo lo que ocurre. Entonces nunca nos olvidemos, jamás nos olvidemos de quién es Dios cuando nosotros oramos. Amén. Es más, es un favor que nos está haciendo escuchándonos. Amén. Nos está haciendo el favor de escucharnos. Porque Él es Dios soberano, poderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Nosotros no somos nada. Es su misericordia, hermano. Amén. No nos olvidemos de eso. Nunca nos olvidemos de eso. Amén, pastor. Y esto me recuerda, qué bueno que lo tocó, Pastor Noel. Repito, nunca nosotros estamos hablando de errores solo de otros, también nosotros tenemos los propios, pero el fin es orientar al pueblo. Por eso se creó este programa, para no cometer errores que después pueden traer vergüenza, descrédito ante el no creyente, Pastor Noel. Pero qué bueno lo que usted citaba. Y me gusta, esto me recuerda, Pastor Noel, lo que dice nuestro amado amigo también internacional, el Pastor Leonardo Rincón de Bogotá, Colombia. Si nos está viendo, él siempre dice que un no también es la voluntad de Dios. Un no también es una bendición, porque Dios sabe el por qué, Pastor Noel. Sí, pastor, y es que mire que orar es entrar por los atrios con los sentidos bien puestos. Sí. Yo a veces oramos así de esta forma. Y ordeno dándole órdenes al Espíritu Santo. No, Señor, que sea tu voluntad. Mire, le voy a contar, pastor, como testimonio. Sí. Lloré por una muerta, fíjate que tenía como 6 horas de estar en el piso, en la calle, en la noche. Y yo escuché la voz del Espíritu Santo con los sentidos abiertos, debe estar uno con los sentidos puestos. Y una voz que me dijo, solamente reprende el espíritu de muerte. Y yo le puse las manos, oré lo que el Espíritu Santo me dijo, y solo le puse la mano, y en el momento que le pongo las manos y hay el contacto con el cielo, a la tierra, la mujer vuelve a la vida. Mire qué tremendo. Yo esa noche no pude dormir porque yo, qué tremendo que la muerta se levantó y la muerta habló al día siguiente, pastor amado. Aleluya. ¿Qué es cuando tenemos los sentidos puestos con el Espíritu Santo, escuchar su voz? ¿Y que nos ha autorizado sanar a los enfermos? Sí. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, oh, qué lindo, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondremos las manos y ellos sanarán. ¡Qué palabra! ¡Qué linda palabra! Así que a ponerle las manos. Y dice la Biblia, pastor amado, dice la palabra que quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin contiendas. Mire qué lindo.
podemos estar platicando con usted y yo Amén. estoy con el Espíritu Santo me está indicando qué palabra soltar. No cree que aquí nomás estar sentado aquí, pastor. Tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ordena, habla esto, di esto. ¿Es? Jesucristo nunca hizo algo si no era ordenado por el Espíritu Santo, amados pastores. Poderoso. Mire qué interesante. ¿Qué hizo el pastor Noel, pastor Juan Moní, amado televidente? Hágase tu voluntad. Yo en tu nombre voy a orar. Y Dios le indicó a él qué tenía que hacer. Reprendió todo espíritu de muerte. Pero ¿qué si Dios no lo respalda? Hubiera quedado avergonzado, hubiera quedado atronado delante de Dios y ante los demás. ¿Y qué culpa tiene Dios? Entonces ahí es el cuido, por eso le enseñamos así. ¿El cuido de qué? De que no vituperemos el nombre de Dios. Por eso muchos se alejan de las iglesias. ¿Sí o no? No es que no es el centro de adoración cristiana el caso en su iglesia, Pastor Noel, en mi iglesia. ¿Por qué? Porque la gente promete cosas fuera de la voluntad de Dios. Y estamos remarcando este punto porque es muy delicado en la iglesia. Pero es que Dios me dijo esto, Dios me prometió esto, aquello y lo otro. Y Jeremías dice claramente, yo no he dicho nada. Y hablan en mi nombre. Entonces uno sopesa la palabra, uno le pide a Dios, Señor, si viene bajo tu voluntad, uno escucha al que está orando por uno. Hay gente que ora por mí, yo le escucho. Y ahí si hay una conexión espiritual respaldada con lo que Jesús enseñó en la oración modelo, yo lo voy a tomar, pero hay gente que me habla en pura carne, a mí que más bien me puede transferir o irrumpir la situación, Pastor Juan Bonilla, ¿es así o no? Amén. Mire, tocando el primer punto, el no de Dios no es negociable. Amén. Cuando Dios dice que no es no. No. Y se lo voy a plasmar de esta manera. Usted tiene dos bellas hijas, ¿sí? Adolescentes ya, pequeñas adolescentes, entrando ya en la adolescencia. 3. Imagínese que una de las chicas le diga, papá, yo me voy por una discoteca. Y va a decir, no. ¿Sí? Oye, pero qué mal, pero ¿por qué no? Si es divertido, no, porque yo sé el daño que te puede causar. Entonces, así mismo es Dios con nosotros. ¿Sí? Amén. El no de Dios es un no amoroso, un no que nos está evitando un daño. Es una bendición. Es una bendición. Amén. Y alguien dice, pero bueno, ustedes son pastores, ¿y por qué todos los que, por qué no sanan a todos cuanto oran? Bueno, porque es la voluntad de Dios. Dios tiene poder para vida y para muerte. Es el Señor el que tiene control de todas las cosas. Amén. Nosotros hacemos conforme a la dirección de Dios. Si el Señor me pone el corazón a mí orar por alguien, yo oro. Amén. Lo que hizo el pastor Noé. Amén. Pero si no, lo que yo voy a hacer es un espectáculo de hombre. Y voy a quedar ahí como los profetas de Baal. Recuerden el pasaje con Elías, que brincaban y se cortaban las venas y hacían todo un espectáculo. Y Elías se reía y le decía, ¿qué pasa? Grita más fuerte, a lo mejor tu Dios está dormido. Entonces, van en el parque caminando está de paseo. Entonces, es la voluntad de Dios, amado. ¿Sí? Mire, nada más le voy a dar un ejemplo. Cuando el rey Ezequías, el Señor le dijo al profeta Isaías, dile que arregle su casa porque va a morir. Ezequías empezó a humillarse y a llorar, y Dios le extiende 15 años más de vida por causa de que él no tenía descendiente. Ahí es que nace Manasés. Por causa de que no tenía hijos, Dios le extiende ese tiempo. Pero personalmente era el momento para que él muriera, porque después, en esos 15 años, hizo todo lo malo que nunca hizo en su vida. Sí, entonces hay veces que nosotros no comprendemos por qué Dios corta algo. Bueno, no lo comprendemos nosotros porque somos hombres, porque nuestra mente es limitada, porque somos finitos en los pensamientos. Pero Dios es perfecto, sabio en todo. Y Dios no se equivoca. Amén. Otro punto, por ejemplo, en las iglesias, a mí me dicen, pastor, ¿por qué usted no llama a los hermanos y los ministra en cada culto? No, porque el Espíritu Santo no me está poniendo eso en el corazón. Eso. Porque la iglesia no es un espectáculo. Sí, pastor. Amén. Y cuando yo siento en el corazón orar por alguien, le digo, pasa a la oficina, ven acá, vamos a conversar acá atrás. Y oro por esa persona. Pero si el Señor no me dice, ora por todo. Y es más, le voy a dar un consejo a algunas personas que ven el programa. ¿Sí? De hecho, la Biblia dice, no imponga las manos arbitrariamente o a la ligera. No lo haga. Usted puede ser que esté orando por alguien ahí, que está remando para ver si se gana la maquinita del casino o la lotería al mediodía. Y usted quedamos como tontos útiles de Satanás,
haciendo algo que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Por eso siempre es la voluntad de Dios. Y en eso sí tenemos que ser muy cuidadosos y muy tajantes. Amén. Yo prefiero que un par de personas me critiquen por algo que yo no hice a que Dios me censure por algo que Él no me mandó a hacer. Entonces es muy importante esto en todos los aspectos. Pastor, pero no es que es pecado llamar a la gente al altar. No. El punto es hacerlo fuera de la voluntad del Señor, porque yo lo hago. Dirigido, pastor, por el Espíritu Santo. Pastor, cuando era nuevo, yo cometí este error, que yo iba y oraba casi todos los domingos por la gente. Y Dios un día me reprendió y me dijo, no. Yo te voy a indicar en qué momento. Y ahora lo hago allá. Y antes lo hacía, pues claro, era inexperto, ¿verdad? En mi aprendizaje pastoral, pero sí yo llamo al pueblo al altar o voy a una persona, pero el Espíritu, mire, yo soy de los que no abro los ojos en la iglesia, estoy orando bajo la voluntad de Dios, y de repente me dice abrir los ojos y miro a Chencha o a Chencho, y es ahí donde el Espíritu me lleva a la persona. Amén. Pastor, mire, antes de que se termine esto, quiero dar una palabra clave en Miqueas capítulo 6, en el verso 8, dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Fíjese, pastor, que usted y yo y el pastor tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo siempre. Muy sabio. Estaba orando en una casa y me dice el muchacho, estaba enfermo, estaba ciego. Mire, le voy a contar esto. Y el Espíritu Santo me dijo, órenme, adórenme y yo voy a hacer el milagro. Mire, el ciego vio, pastor. Mire, qué tremendo, el ciego vio. Y es que el Espíritu Santo no nos va a engañar, no nos va a dejar avergonzados, porque cuando Él dice algo, que lo va a hacer. Y después me dice, cuando fue sano, me dice, hermano, inmediatamente el Señor lo sanó. Me dice, hermano, fíjese que mi taxi no tiene llantas. Y entonces me pongo a orar y me dice el Espíritu Santo, dile, me dice, que mañana le dan 2 pares de llantas. Y me llama al día siguiente, hermano Noel, me dice, venga, mire las llantas. Ahí estaban las llantas nuevecitas. Entonces, tenemos que ser dirigidos en toda oración por el Espíritu Santo. Y en algunas iglesias le dicen a uno, usted tiene el don de sanar, pero no me ha ordenado el Espíritu Santo. No puedo ir a ponerle las manos, como dice el pastor, a participar de pecado ajeno. Entonces, todo, porque Dios es un Dios de orden, amado. Amén. Dios ordenado. Pastor Juan, entonces para que quede claro, si el Espíritu indica, hay que hacerlo. Amén. Es la voluntad de Dios. Hacer nosotros. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere, pastor. Yo he aprendido eso y oro por usted. No, fíjese, no. Entonces la gente no está en la voluntad de Dios y mi oración va a ser infructuosa. Ese tiempo lo puedo aprovechar en otra persona. Qué sabio eso. Pero para que demos un punto de vista, pastor. Siempre hágase tu voluntad, no la mía. Yo quisiera, hermano, los domingos. Pero en los altares sí se puede llamar. Claro que uno llama. Amén. Para que no quede ese vacío ahí, pastor. Amén. Uno llama, pero si el Espíritu Santo le pone uno del corazón que lo haga. Amén. Gracias. Por eso es que la Biblia dice, hágase tu voluntad. Mi voluntad sería llamarlo y que todos fueran súper bendecidos. Pero Dios sabe, pero Dios sabe por qué está tratando de diferentes maneras con cada uno. Entonces yo no soy quien para tratar de sobrepasar la voluntad de Dios, porque sería un absurdo o sería un acto temerario e ignorante de mi parte. Entonces, si Dios me dice a mí, llama a la congregación, yo la llamo, porque sé que Él va a respaldar. Pero si Él no me pone en el corazón, si el Espíritu Santo no me pone en el corazán que lo llame, yo para qué lo voy a llamar si Dios no va a respaldar eso. Entonces, es lo interesante. Amén. Fíjese, en Capernaum y en Nazaret, Cristo hizo pocos milagros. Así es. ¿Sí? Así es. Sí, Él hizo pocos milagros. Wow. Amén. Es cierto. Sí, es interesante. Y habla de Jesús. Por la falta de fe de ellos. Pastores, quisiera hacerle una pregunta a los dos, para que si me corrigen si estoy mal. Yo le escuché al siervo G. Ávila, dice que iba al hospital y le preguntaba, dice que quiere recibir a Cristo. Si le decía que no y quería que orara, no oraba por él la persona. ¿Por qué? Porque lo iban a atacar los demonios a él. Mire. Tenía que recibir a Cristo
para que Dios haga la voluntad en él, porque no es hijo, no es hijo. Mire, yo le pregunto en esta hora tan maravillosa, este tema tan glorioso, ¿qué tiempo ocupa la oración en su vida devocional y personal suya, en privada? ¿Ha tenido usted un buen resultado con la práctica de la oración? Yo le digo que sí, pastor. Yo le digo que sí. Porque el mismo Padre Nuestro nos indica a nosotros que nos trae provisión, alimento. También el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Cuando usted su cocina está vacía, no hay arroz, no hay frijoles, en vez de ponerse a murmurar con Dios o estar diciendo cosas, palabras feas, mejor tránquese en el cuartito, ore al Señor. Padre, mira mi casa, Señor, en mi cocina no hay arrocito, no hay frijoles, Señor amado. Te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, Padre, trae un cuerpito, Señor, que nos traiga alimento a vuestra casa. Y ahí viene, pastor, ahí viene. Así es la voluntad del Señor. Buena, agradable y perfecta, Pastor Juan, ya en el último minuto del programa. Amén. Amén. La voluntad del Señor, cuando dice, y aquí en la tierra, si introducimos esa parte, amén, vamos entonces a sujetarnos a las promesas de Dios sobre nuestra vida. Verá, Cristo dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad que yo he vencido el mundo, y en mí tendréis ¿qué? Paz. Entonces, si yo oro para que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra, voy a tener paz. Si esa es su voluntad sobre mi vida. La voluntad del Señor es que tengamos confianza, que tengamos fe, aquí en esta tierra, que tengamos esperanza, amén, que vivamos bajo su amparo, que confiemos en que Él tiene una provisión especial para nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios en esta tierra. La voluntad aquí en esta tierra no es, escúchenme bien, que estemos ansiosos, estresados, amargados, iracundos. Esa no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo digo, hágase tu voluntad en el cielo, en tiempo de adoración, como en la tierra, lo que le estoy pidiendo al Señor es, quita todo en mi vida lo que no esté dentro de tu voluntad y permíteme un comportamiento en esta tierra conforme a tu voluntad. Amén. Y ahí entonces las promesas de Dios se activan y nos encienden las lámparas, así como un estadio que se encienden todas las lámparas. Así las promesas nos llenan de esperanza y nos dicen, tranquilo, que hay palabras sobre tu vida. Amén. Aleluya. Maravilloso. Pastor Noel Canales, ya en el final del programa. Mire que su presencia nos cambia, hasta el rostro, Pastor amado, y nos da refrigerio en el corazón cuando le oramos a Él. Amén. Qué lindo es, Pastor amado, qué lindo es su gloria, porque tuya es tu gloria. Esa gloria es su presencia, la cual nos acompaña y nos acerca a Dios. Produce refrigerio espiritual en nuestros corazones, es su presencia. Sin su presencia no podemos vivir en esta tierra. Es su presencia que nos sostiene vivos, Pastor amado. Amén. Llegó el momento de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Amén. Usted no tiene el reino de paz. Usted está fuera de la voluntad de Dios, pues su vida es un desastre como lo fue la mía en el pasado. Usted necesita a Jesucristo para que en el cielo y aquí en la tierra ordene su vida bajo su soberanía, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo lo va a hacer? Como decía el Pastor Noel, no podemos orar por alguien que no tiene a Cristo, porque solo los que lo tienen son herederos y coherederos juntamente. Aleluya. Reciba a Jesús en su corazón, si usted así lo dispone, ore así. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, te alabo, te exalto y te glorifico. Me someto a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, según tu espíritu me ha hablado en esta noche, tarde, madrugada. Yo te pido, Señor, que así como resucitaste a Jesucristo de entre los muertos, me resucites bajo tu voluntad para una nueva vida. Dejando todo atrás y comenzando, Señor, un nuevo caminar en tu reino de poder, de transformación, de paz. No he tenido paz, pero yo siento paz con lo que se me están predicando y enseñando. Solo te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida y lo bórralo del libro de la muerte. Cuando yo muera estaré contigo en el paraíso. Gracias, Cristo, por amarme, porque yo me aparté de tus caminos, pero hoy también aquellos que se han apartado vengan como el hijo pródigo a reconciliarse. Que Él no deseche un corazón contrito y humillado. Gracias, Cristo, por este tiempo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado con fe. Amén, amén y amén.
Amada iglesia, hemos llegado al final del programa, su programa Una Mirada de Fe. Pastor Juan Bonilla, Pastor Noel Canales, su servidor El Vitecristo. Le esperamos para el siguiente programa el día jueves, mismo horario, 4 p.m. hora de Honduras, 5 p.m. hora de Panamá. Gracias a nombre de Marcos Jiménez. Bendiciones. Shalom, shalom. Nos vemos otro día, nos vemos en el cielo, pastores amados.